Sí, ya. Gracias. Ahí está, ¿vale? Nos podemos encontrar una ecuación diferencial separable en esta forma. También nos podemos encontrar dicha ecuación en la siguiente forma. Inclusive la podemos encontrar de esta otra forma. O también de esta otra forma. Muy bien. Una ecuación diferencial de variables separables puede tener estas formas, ¿vale? Todas provienen de esta ecuación, de la ecuación raíz, por así decirlo. Todas estas versiones provienen de esto, ¿vale? Si hacemos algunos despejes y así, vamos a ver que efectivamente es la misma, ¿vale? Solamente podemos considerar a g de x aquí como también una fracción, 1 sobre g de x, o también h de x como también una fracción, ¿vale? H de y, perdón. Creo no hay problema con ellas, ¿verdad? Son las más sencillitas. Podemos verlo mejor con un ejemplo, ¿vale? Va. Tengo esto. Mira, puede que este ejemplo es muy común en los exámenes, así que puede que esté allí. Puede que exista una versión ahí en su examen de esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es separable, ¿vale? Hay que tener cuidado con los exponentes de esta exponencial. Recordemos que esto, la exponencial de y menos 2x, lo podemos representar como la exponencial de y por la exponencial de menos 2x, ¿vale? ¿Qué pasa? Efectivamente, ya vemos que esta ecuación diferencial es de variables separables. ¿Por qué? Porque aquí hay una función de y aquí hay otra función de x. Muy bien. Y vemos que efectivamente tiene esta estructura, ¿sí? Si se dan cuenta. Euler a la y es una función de y Euler a la menos 2x es una función de g. Muy bien. ¿Qué pasa? Pues al detectar que es de variables separables, ya podemos resolverla. Cambiamos este y' en su formato de Newton, en de y de x. Igual a lo que tenemos en el lado derecho. ¿Vale? A esto. ¿Qué pasa? Pasamos este de x del otro lado. Pasaré multiplicando y este Euler a la y del otro lado pasa dividiendo. Y tendríamos Euler a la menos y de y. Igual a Euler a la menos 2x de x. ¿Y qué hacíamos en este paso? Integrábamos, ¿verdad? Tenemos que integrar. Entonces integramos ambos lados. ¿Esto para qué? Para obtener la función de y. Muy bien, una función de y. Integramos y recordemos que esta parte, la integral de Euler a la menos y, no es más que menos Euler a la menos y. Muy bien. Esto es igual a, vamos a integrar menos 2x de x. Recordemos que esto es menos 1/2 Euler a la menos 2x, ¿vale? Y obviamente nunca olviden la constante, ¿vale? ¿Qué pasa? Podemos pasar este signo del otro lado para que se vea mejor la igualdad.
tendríamos Euler a la menos y igual a 1/2 por Euler a la menos 2x menos c, pero recuerden que c es una constante arbitraria, así que esto es lo mismo que cualquier constante, ya sea positivo o negativo, ¿vale? Y tendríamos esto. ¿Qué pasa? Recuerden que para despejar y tenemos que aplicar aquí, ambos lados, ¿qué? El logaritmo, ¿verdad? Y tendríamos menos y igual al logaritmo de 1/2 por Euler a la menos 2x más la constante, ¿vale? Y esto aquí ya no se puede reducir. ¿Por qué no se puede reducir más? Por el 1/2 que acompaña la exponencia, ¿vale? Así se queda. Así es lo más factorizable que se puede ver. Entonces tenemos que y es igual a menos logaritmo de 1/2 Euler a la menos 2x más c, ¿vale? Y si se dan cuenta ya hemos resuelto una ecuación diferencial de variables separables. No está tan complejo, solamente es detectar la estructura de la ecuación diferencial que nos presenten, comprobar o checar que efectivamente sea una separable, y al detectar que es separable, pues ya ponemos en un lado de la igualdad eh, todos aquellos factores que tengan la variable y, del otro lado ponemos todos los factores que contengan la variable x e integramos ambos lados para ver qué es y, ¿vale? En toda ecuación diferencial, recordemos, lo que queremos averiguar es cuál es el valor de y. Muy bien. Y que depende de x, ¿sí? Al lado va a estar la expresión que es y en términos de x, ¿vale? ¿Vale? ¿No tienen duda? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Tenemos este y' más seno de x por y igual a 0, ¿vale? Se las dejo que la resuelvan. Les dejo, ¿qué les parece? 5 minutos y me dan su resultado, ¿va? Va. Va, entonces resuélvanla. No está tan compleja. Bueno, espero que sí la puedan resolver. Es usando el mismo método, ¿vale? El de variables separables. Pero aquí cuidado, tienen que ver cómo separar efectivamente esas variables, ¿sí? Tienen que pasarlo a este tipo de formato, ¿vale? Se los dejo. 5 minutos, ¿vale? Son las 4:22 a las 4:27, ¿vale?
Creo que ya quedó. Vale, entonces cuando nos diga esta Fer, cuando ya termine, pues ya vamos a ver la solución. Va. Sí. ¿Ya terminaste, Fer? Sí, creo que ya. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Según yo, es raíz de 2 coseno de X. ¿Y la tuya, Carlos? Es lo mismo, raíz cuadrada de 2 coseno de X más la constante. Vamos a revisarla, ¿vale? Va. Vale, veamos. Tenemos esto, ¿vale? Nos dice y que la ecuación diferencial es y' más seno de x por y igual a 0, ¿vale? ¿Qué pasa? Primero tenemos que ponerla en cualquiera de una de estas estructuras, ¿vale? Para ver si es separable. Voy a utilizar esta, ¿vale? Entonces tendríamos que y' es igual a menos seno de x por y, ¿vale? Si se dan cuenta, este menos seno de x es una función de x y y es simplemente una función lineal que depende de y, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este y' lo podemos poner en el formato de Leibniz, perdón, de Newton. ¿No es de Leibniz? No, es de Newton, este es de Newton. El otro es de Leibniz. ¿Va? Y tenemos esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Pasamos las y en el lado izquierdo, bueno, todos los términos que tengan y en el lado izquierdo y todos los términos que tengan x en el lado derecho, ¿vale? Y obtenemos dy sobre y igual a menos seno de x de x, ¿vale? Tenemos eso. Verificamos que efectivamente ambos lados tengan las variables correspondientes. En este caso, el lado izquierdo de la igualdad tiene puros términos de y. Y en el lado derecho también tenemos puros términos de x únicamente. ¿Qué pasa? Vamos a integrar ambos lados. Integramos ambos lados. En el lado izquierdo obtendríamos logaritmo de y. Muy bien. Igual, en el lado derecho obtendríamos coseno de x. Muy bien. Más la constante, recuerden, siempre, más c. ¿Qué pasa? Yo quiero saber cuál es la función de y, ¿no? Entonces aplicamos la inversa del logaritmo en ambos lados. En este caso es Euler, ¿vale? Y obtenemos que y de x, la función y de x, es igual a Euler elevado al coseno de x más c. Recordemos que este exponencial es igual a Euler coseno de x por Euler a la c. ¿Y qué pasa? Este Euler a la c, ¿qué es? Una constante, ¿de verdad? La podemos nombrar c mayúscula, ¿vale?
Por lo tanto, tendremos que y es igual a esa constante c por Euler a la coseno de x. Muy bien. Entonces, obtenemos que la solución es esto, una constante por Euler a la coseno de x. Muy bien. Y lo podemos comprobar en la ecuación diferencial. Calculamos y' para sustituirlo en la ecuación. Y sabemos que eso es. Calculamos la derivada del coseno. En este caso, la derivada del coseno es. ¿Cuál es la derivada del coseno? Seno. Seno. Menos seno. Menos seno. Así es. Entonces, tenemos menos c por seno de x por Euler a la coseno de x. Muy bien. ¿Y qué pasa? Vamos a sustituir ambos términos. ¿Vale? Tenemos primero la derivada de y. Ya la hemos calculado. Habíamos dicho que es esto. Más seno de x por y. ¿Qué es esto, verdad? Ponemos aquí la constante. Euler coseno de x. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos da? ¿Nos da la igualdad? Nos da 0, ¿verdad? Ambos términos se anulan, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente esto sí es la solución de la ecuación diferencial. Ya lo habíamos comprobado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Con la separación de variables. Es importante que detectemos la separación de variables. Y creo lo más fácil es la integración. No hay tanto problema con la integración. Me imagino que en su examen no les van a poner así funciones tan largas de integrar. Así que tienen un plus con eso, en las funciones las cuales son sencillas de integrar. Solamente es importante detectar la separación de variables y efectivamente separarlas. Separar los términos de un lado de la igualdad y otros términos del otro lado. ¿Vale? ¿No tienen duda con ello? No, ya vi dónde me había equivocado. Por dos. Sí, recuerden que una ecuación diferencial separable siempre va a tener esta estructura y no otra, esta. Por eso se las puse, ¿vale? Para que no se confundan, ¿vale? Esta estructura. Bueno, esto fue en parte las ecuaciones diferenciales separables, ¿vale? Las primeritas que habíamos visto. Vamos a ver otro método para resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Este método se llama cambio de variable. Este creo no se los llegué a explicar, pero no es complicado. Vamos a ver. Si tenemos una ecuación diferencial de este estilo, donde A y B son números, más bien constantes, tenemos que para resolver este tipo de sistemas, este tipo de ecuaciones, necesitamos hacer un cambio de variable. ¿Cuál es ese cambio de variable? Vamos a denotarlo por z. Y z va a ser ax más by, ¿vale? Tal que a través de él tenemos que sustituir y', ¿vale? En términos de z. Z es una función de x, ¿vale? Y vamos a sacarle la derivada a z para obtener la derivada de y. Muy bien. Tenemos que z' es igual a, calculamos la derivada de este otro lado. Tenemos que la derivada de respecto de x de ax es simplemente a.
más la derivada de b, y, tenemos que es b por y', ¿vale? Y' porque y, recuerden que es una función que depende de x. Muy bien. ¿Y qué pasa? Tenemos que b por y' es igual a z' menos a. Finalmente, tenemos que, para reemplazar y', o sea, de esta ecuación, de la ecuación original, a través de z, a través de los términos de la nueva variable, por así decirlo, va a ser esto, 1 sobre b por z' menos a sobre b. Muy bien. Recordemos quién es a y quién es b. Son las variables tales que son coeficientes tales que se presentan aquí, ¿vale? En esta zona. Muy bien, este es el cambio de variable. Puede que también ¿cómo se llama? Les pongan ejercicios así de cambio de variable en su examen. Vamos a ver un ejemplo para que se quite lo abstracto. Tenemos esta ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial no se puede separar. O sea, no la podemos resolver a través del método de separación de variables, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de variable. ¿Para qué? Para que a través de ese cambio de variable, esta ecuación, la ecuación original, se vuelva o se transforme en una ecuación separable, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí el cambio de variable que tengo que hacer, o sea, z, va a tener que ser 5x más 4y. ¿Por qué? Porque así lo habíamos estipulado, ¿sí? Entonces, aquí en esta ecuación decimos que z es 5x más 4y, ¿vale? ¿Qué necesito para pasar toda la ecuación diferencial en términos de z? Necesito calcular la derivada de y' en términos de z, ¿verdad? Por lo tanto, derivamos z. Tenemos que z' es igual a la derivada de 5x, sabemos que eso es 5, más la derivada de 4y, sabemos que es 4y', ¿vale? Tenemos entonces que 4y' es igual a z' menos 5. Por lo tanto, y' es igual a, pasamos este 4 al otro lado de la igualdad, dividiendo. Y' es igual a 1/4 por z' menos 5/4, ¿vale? Todo lo que está aquí en la fórmula, si se dan cuenta, ¿sí? Es como la sintetización del cambio de variable. Para A y B, constantes reales. Muy bien, aquí ya hemos determinado quiénes son esas constantes. Sabemos que A es 5 y B es 4. Muy bien, tenemos este cambio de variable. Entonces, ya sabemos quién es y' en términos de z. Muy bien, y tenemos que la ecuación original se va a transformar en lo siguiente. En este primer lado, en el lado izquierdo, tenemos y'. En la nueva variable, tenemos que eso es 1/4 z' menos 5/4 igual, habíamos dicho que 5x más 4y era z, ¿vale? Igual a z. ¿Qué pasa? Pasamos este menos 5/4 del otro lado. Entonces, tenemos 1/4 z' es igual a z más 5/4, ¿vale? Vamos a sumar esto, z más 5/4, ¿vale? Esto sería igual a 4z más 5 sobre 4. Muy bien.
Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que z' es igual a, pasamos un cuarto del otro lado, pasa multiplicando. Tenemos que eso es igual a 4z más 5, ¿verdad? Finalmente, z' lo podemos representar en su forma de Newton, ¿vale? Y esto es de z de x. Muy bien. Igual a 4z más 5. Si se dan cuenta, esto ya es de variables separables. Pasamos este 4z más 5 del otro lado. En este caso pasa dividiendo. Y este de x del otro lado pasa multiplicando. Y tendríamos dz sobre 4z más 5 igual a dx. Muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a integrar ambos lados. Muy bien. Integramos. En este lado obtenemos logaritmo de 4z más 5. Igual, en este otro lado sabemos que la integral de 1 es x. Más una constante. ¿Vale? Obtenemos eso. ¿Y qué pasa? Si se dan cuenta, obtuvimos la solución de la ecuación diferencial en términos de z, ¿verdad? De z y x. Pero recordemos que nosotros empezamos con esta ecuación diferencial, la cual estaba escrita en términos de x y y. Por lo tanto, tenemos que transformar esta z en lo que era en términos de x y y. Recordemos que z era 5x más 4y. Por lo tanto, la solución de la ecuación original en términos de x y y va a ser logaritmo de 4 por z, sabemos que eso es 20x más 16y más 5 igual a x más c, ¿vale? Y esta es la solución del sistema original a través del método de cambio de variable. Muy bien. ¿No tienen duda con ello? No, casi no. Vale, es solamente detectar la forma de la función tal que admita el cambio de variable. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de funciones. Muy bien. Vimos que efectivamente esta ecuación diferencial lo admitía. ¿Por qué? Porque tenía esta estructura. Muy bien. Y solamente practiquen eso. ¿Vale? Puede que sí les vayan a dar una función una ecuación diferencial de este estilo, así que estudienlo bien. Chequen este ejemplo, váyanlo estudiando bien. Y si ustedes quieren, pueden cambiarle las constantes por otras y ver cómo es su estructura y así, ¿vale? Este es el segundo método para resolver una ecuación diferencial. En este caso, no separable. El anterior método fue a través de Que cambio de destaca variable. método de cambio de variable son sus constantes, ¿verdad? Así es. Y obviamente la función. Si te das cuenta, f es una función que depende de ax más by. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Un ejemplo un poco más complejo. Para que Gracias. examinemos, ¿vale? Tenemos, Mejor haz otra sesión de una vez porque ya se va a acabar. vale. Ahorita los agrego, ¿vale?